Continuando con lo que es la creación de tablas, vamos ahora, ya habíamos creado la tabla usuarios, ya habíamos creado la tabla, vamos ahora con la tabla género, que es la que tenemos aquí. Como se trata de una biblioteca, tenemos que clasificar los libros por su género en particular. Este va a ser terror, clásico, fantasía, ciencia ficción. Tenemos que hacer como campos el código género y su nombre. Code piso G, nombre piso G. Entonces regresamos a OneServer. Vamos a MySQL. Damos Enter. Como me había salido, entonces tengo que cargar la tabla biblioteca. Entonces escribo use biblioteca para poder trabajar con ella. De lo contrario no puedo hacer nada. Me dice que error porque la escribí mal. Entonces vamos aquí está mal escrito, biblioteca, aquí, database changes. Ahora show tables, punto y coma, aquí tenemos la tabla. Vamos a crear esta tabla que está acá, la del género, y lleva como nombre género, código piso G, nombre G, para hacer referencia a un código para el género y un nombre para el género. Entonces, creo la tabla género, abro paréntesis, de una vez voy a asignar los campos. Los campos que me están diciendo son code piso G, va a ser de tipo varchar. Longitud voy a colocarle, como es un código corto, voy a colocarle 3, coma, después viene el nombre, nombre piso G, tipo de dato varchar, longitud voy a ponerle 30, no, son cortas, son palabras cortas, voy a colocarle 20, y aún así es mucho. Ok, coma, llave primaria, código género. Entonces viene aquí primary key, y entre paréntesis hago referencia al código que va a ser único, que en este caso va a ser este, code piso G, cierro paréntesis, punto y coma. Listo, ya creé la nueva tabla. Voy a de una vez a crear la siguiente, la que tiene que ver con el autor. Voy a la misma instrucción, crear la tabla, ahora es autor. El mismo también va a tener un código y un nombre. Entonces, creo la tabla autor, lleva code piso autor. Varchar le voy a colocar de longitud 3, coma. Luego viene el nombre del autor. Vamos a ver si lo referí bien aquí en lo que corresponde a autor. Vamos a ver. Nombre piso A, para hacer referencia al autor. Bueno, eso es lo interesante de esto. Estamos aquí. Vamos a crear la tabla que tiene que ver con autor. Entonces, nombre piso A, para hacer referencia al autor. O vamos a escribirlo completo para que sea más específico. Nombre piso autor, varchar, voy a colocarle 30, coma, y especifico que la llave primaria de esta tabla, es decir, llave única, va a ser primary key, y entre paréntesis coloco que el código de ese autor va a ser el campo clave. Y tengo punto y coma. He creado ya dos tablas para trabajar. Si hago referencia a mostrarme las tablas de la base de datos, ya ven, ya va aumentando el número de tablas de la base de datos biblioteca. Ya tengo autor, tengo género, tengo usuario. Si voy a ver su estructura, entonces voy describe, voy a ver la estructura de la tabla género.
coma. Listo, aquí está la estructura de la tabla género. Y si quiero ver la estructura de la tabla, vamos a ver, autor, escribo autor, aquí tengo la tabla autor. Ahora, supongamos que yo creé una tabla por accidente. Voy a escribir table, vamos a ponerle, no sé, Mac. Creo un campo, nombre. Voy a ponerle integer para que vean una diferencia. Voy a colocarle nombre integer. Cuando yo coloco una variable numérica, si es tipo entero, no es necesario colocarle la longitud, porque de por sí ya él asume una longitud interna que se verá más adelante. Voy a ponerle punto y coma porque es una tabla estándar sin llave primaria. Ok, ya la creé. Entonces, muestro la tabla. Ahí está, tengo una tabla que se llama Mac. Si escribo, describe Mac, punto y coma. Aquí me está diciendo el campo que lleva nombre, ya es de dato tipo entero y él automáticamente le asigna 11 cifras, 11 valores, una cifra de longitud 11 a esa variable entera. Ok, creé esa tabla por accidente, pero yo quiero eliminarla. Entonces yo uso la instrucción drop, hago el llamado a la tabla, se llama Mac, punto y coma, y con eso eliminé la tabla. Si analizo, si me pongo a revisar, ya no está esa tabla que estaba aquí. Aquí estaba y aquí desapareció. ¿Por qué? Porque ya la eliminé. Ese tipo de cosas puedo hacer. Puedo crear tablas, también puedo eliminar. Pero vamos ahora a lo interesante. Voy a registrar registros en género. Entonces, coloco las instrucciones insert, into, hago el llamado a la tabla género. Y en la tabla género especifico entre paréntesis los campos. Los campos de género, en primer lugar, para no tener errores, hago el llamado a la estructura para saber cuáles son los campos. Describe género, punto y coma. Aquí tengo la estructura. Sé que es coc piso G, nombre piso G. Entonces ahorita sí, voy a insertar datos. Insert, info, género, abro paréntesis y coloco los nombres de los campos, que son estos dos que están acá. Coc piso G, coma, nombre piso G, entre paréntesis, valúes. Inserté en la tabla género los campos, coloqué valúes. Voy a insertar datos. ¿Qué datos tenemos de tabla? Tenemos estos: terror, clásico, fantasía, ciencia ficción, historia, policial. Entonces voy a insertar esos datos. Como son datos caracteres, van entre comillas. Entonces va a ser G1, coma, abro comillas. El primer género se llama terror. Terror, cierro comillas, cierro paréntesis. Como viene otro campo, le doy a otro registro, le doy a la coma. Luego coloco esto, coloco el siguiente que es G2. Y así sucesivamente. Aquí se están insertando los datos de manera manual porque no hay un sistema como tal con su interfaz gráfica para ingresarlos. Ok, nos aseguremos que clásicos esté bien encerrado. Tiene G3. El siguiente es fantasía. Vamos a ver. Tenemos fantasía, ciencia ficción, historia policial. Fantasía,
ciencia ficción, historia, y la siguiente es policial. Como no voy a insertar más datos, le doy punto y coma y enter. Ya con eso ingresé nuevos datos a la tabla género. Es decir, que si yo hago consultas, por lo menos select asterisco from para ver todos los datos de la tabla género, aquí están visualizadas ya todas las tablas que están ahí. Ahora vamos a trabajar con la siguiente tabla. La siguiente tabla es autor. Le vamos a asignar autores a esa tabla. Voy a ver cómo están escritas las estructuras. Esto me sirve para no equivocarme. Describe la tabla autor. Sé que es COC piso autor, nombre piso autor. Ok. Vamos a insertar estos datos. Puedo ponerme a escribir, pero como ya hacemos la instrucción, yo le puedo dar a las flechas de arriba y bajar del teclado y puedo encontrarme con códigos que ya he escrito previamente. Eso me sirve como para ahorrar tiempo de no volver a escribir estructuras. Me interesa es esta. Insert into. Ya ahora la tabla se llama autor. Que lleva código piso autor. Quería aquí. Código piso autor. Y nombre piso autor fue lo que coloqué. Le doy enter y vamos a buscar una parte donde haya insertado datos para ahorrarme código. Ajá, aquí está. Lo que voy a hacer, sé que los datos son A1, A2, A3 hasta el 13, entonces voy a colocar A1 y coloco el primer autor, que se llama Isaac Asimov. Ajá. Sé que hay un siguiente registro, así que le voy a dar enter para escribir el siguiente. El número 2 se llama J.R. Tolkien. Recuerden que estamos en consola, entonces las instrucciones son línea por línea. Pueden haber dos comas. Ajá. Vamos al siguiente, que es la 3. La 3 hace referencia a Philip Dick. A ver si lo escribí bien. ¿Es Philip o Philic? Philip. Philip Dick. Vamos ahí. Vamos a la siguiente, que es la 4. Arturo Larpietri. Rómulo Gallegos. J.K. Rowling.
George R. Martin, Francisco Herrera Luque, Julio César Mármol, Stephen King, Agatha Christie, Shakespeare. Y finalizamos con William Shakespeare. Como no hay más registros, le coloco punto y coma y ya tengo anexados ya los autores de libros. Vamos a revisar a todos estos autores. Le doy aquí autor, punto y coma, y listo. De esta manera me está visualizando todos los autores. Los códigos, esta orden depende de cómo quiero ordenar alfabéticamente la información suministrada. Está ordenándolo de esta manera. Pueden especificarse consultas para que el orden sea más numérico, por así decirlo. Entonces, ya con esto ya sabemos que tenemos varias tablas creadas. Ya se sabe cómo insertar datos de usuario. Y ahora vamos a la siguiente anexión, que es generar una relación de tablas entre ambas.